Bueno, hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas que están centradas en conocer el libro o la carta o la epístola a los Gálatas. Así que eso es lo que vamos a comenzar en este viaje que nos puede llevar, yo pienso que por alrededor de 2 meses y en un estimado de unas 10 enseñanzas. A lo mejor puede ser menos, a lo mejor puede ser eso. Y conocer toda esta carta por completo nos va a traer una rica doctrina bíblica, buena base para estar sostenidos sobre esa roca firme que es Jesucristo. No ser movidos por vientos de doctrina y de espíritus engañosos que nos quieren arrastrar al error. Y esta enseñanza de la carta a los Gálatas nace también producto del último estudio que compartimos. El último estudio del cual hablamos en esta serie que ya finalizamos, Forjando Carácter. La última enseñanza, nuestro tema fue la verdad. Amén. Y la verdad es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo trajo sus palabras, su doctrina, su revelación. Por eso es importante que ahora analicemos esta carta porque sienta una buena base doctrinal. Porque yo no puedo decir que he conocido la verdad y que soy libre si yo no tengo una buena doctrina en mi vida. Y es por eso que tanto la carta a Romanos como la carta a Gálatas nos presentan las bases más sólidas y los fundamentos más firmes de lo que es el Evangelio. Por eso esta enseñanza número 1 se titula No hay otro Evangelio. Amén. Sí, Señor. Hay un solo Evangelio. La verdad es una sola. La doctrina y la enseñanza es una. Amén. Y sobre eso debemos asentar nuestras vidas. Porque error, engaño y mentira hay mucho. Y Dios desea cuidar nuestros oídos. Amén. No cuidar nuestra vista. En esta base es cuidar lo que escuchamos. Porque por la vista entran otras cosas. Pero lo que es doctrina y enseñanza y fe entra por el oído. Bendito sea el Señor. Así que la carta de Pablo a las iglesias del territorio de Galacia, del antiguo imperio romano, estaba constituida por diversas iglesias que el mismo apóstol fundó. Es una de sus cartas más antiguas, datada del año 50 después de Cristo. Es uno de los primeros escritos que se tiene y por tanto representa una sólida carta en cuanto a lo que es doctrina. Tiene un gran peso porque además Pablo es quien visitó estas iglesias. Es quien conoció cara a cara a estos creyentes. Si bien Romanos es la carta más universal y más sólida del apóstol, es una carta que Pablo le dedicó a creyentes que él no conocía, que habitaban en Roma y que él deseaba ir a ver. De hecho, Romanos comienza diciendo: deseo ir a veros para comunicaros algún don espiritual, para que seamos mutuamente confortados en la fe y confirmados. Pero a diferencia de Romanos, Gálatas son cristianos que él conoció, con los que él estuvo. Y en las siguientes enseñanzas usted se va a dar cuenta que él habla en un lenguaje cercano, no así a los romanos. En los romanos él es más informal y más general, pero en Gálatas el lenguaje de Pablo es de familia, de amigos, de entrañables creyentes a quienes él amaba. Y por eso esta carta está impresa con un celo vivo de Dios por la verdad. Aleluya. Tiene temas fuertes y de mucha confrontación para esta iglesia que hoy está representado en muchos creyentes y en muchas iglesias, tanto de nuestro país como de Sudamérica y el resto del mundo. En Gálatas resaltan 3 puntos.
Yo puedo acudir a los diccionarios, a los libros teológicos, al Google, a la inteligencia artificial, pero también, además de lo que ellos digan, yo quiero también hacer un análisis personal de lo que Dios me entregue. Y lo que yo puedo apreciar en esta carta, 3 cosas esenciales van a destacar. Si bien van a haber más cosas, pero las 3 cosas sólidas que vamos a encontrar en Gálatas. En primer lugar, Pablo va a defender la autenticidad de su apostolado. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar que esta carta, Pablo desea defender la autenticidad de su apostolado. Y esto lo vamos a leer pronto a continuación. ¿Quién lo llamó a él? ¿Quién lo envió a predicar a él? ¿De dónde proviene la revelación que él le transmite a los gentiles, que son los no judíos? Y también a los judíos. En segundo lugar, el conflicto entre el mundo judío y el mundo gentil. Porque tenemos que entender, amada iglesia, que la Biblia está escrita por profetas hebreos de ascendencia de Israel en la antigüedad. Y ellos vienen con una fuerte carga histórica, doctrinal y cultural. Culto, religión, sacrificios, holocaustos, ofrendas. Y de repente aparece el Mesías con la revelación del Evangelio. Y esto viene a remecer y a trastornar toda la visión de Israel y de los judíos, que no pueden aceptar esto. Y es por esto que Pablo se gana el rechazo de muchos y de la mayoría de los de su propia nación. Bendito sea el Señor. ¿Cómo resolver este dilema? Siglos y milenios de una revelación escrita a un pueblo selecto, y que ahora en Cristo el Evangelio venga a hablarle a todo el mundo. ¿Cómo un judío puede aceptar esto si él ya viene con una carga fuerte de lo que es la ley de Moisés y la circuncisión? Por eso, otro tema que resalta como segundo punto es el conflicto entre judíos y gentiles o no judíos. Un gentil es un no judío. De hecho, en el capítulo 2 de Gálatas, en los próximos estudios, vamos a ver que Pablo tiene una disputa y una pelea con Pedro. El apóstol Pedro, a raíz de esto mismo, de conflictos internos entre judíos, disputando por el genuino evangelio. ¿Cuál es el evangelio real y verdadero? Aleluya. Por eso, 2 temas que destacan aquí son esencialmente la ley de Moisés y la circuncisión. No lo voy a explicar ahora, pero son 2 temas que tienen un fuerte peso histórico y que hasta el día de hoy influencian hasta nuestras propias iglesias. Algunas de estas cosas. Y en tercer lugar, lo otro que va a destacar en esta carta es que hay un solo evangelio auténtico de la gracia, la libertad y la vida espiritual plena. Solo un evangelio. Estas van a ser 3 bases a recorrer y a navegar a través de toda esta carta, que se constituye por 6 capítulos. Bendito sea el Señor. La palabra doctrina, en relación con esa verdad absoluta e inmutable que necesitamos tener y atesorar, doctrina es teoría, escuela, sistema, enseñanza, creencia o ciencia. Cuando usted estudió en el colegio, antes de dar un examen, el profesor a usted le entregaba todos los temas teóricos, el contenido teórico para que usted responda al examen. En Cristo Jesús, usted necesita recibir una buena teoría.
una única teoría es válida. Solo una doctrina es la correcta. En las pruebas uno tiene selección de alternativas. 4, 5, A, B, C, D. Solo A, solo B, B y C. Una sola es la respuesta correcta y se lleva el premio y el punto para que se saque el 7. Espiritualmente la doctrina es una sola. Y si yo le pregunto a usted qué es la gracia de Dios y le coloco una serie de alternativas, usted tiene que saber identificar qué es la gracia de Dios. ¿Cuál es el único evangelio? Y usted tiene que seleccionar esta alternativa. Este es el único evangelio. Por eso, para poder estar firmes en la verdad y que nadie nos venga a mover de ello, necesitamos una buena doctrina. Por eso Jesús dijo en Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Conocer. La palabra ciencia es conocer. Para yo ser libre, tengo que conocer algo o a alguien. Tengo que conocer a Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Cuál es la sana doctrina? El evangelio de Jesucristo. Amén. Así que la verdad completa es el evangelio de Jesucristo. Sí, Señor. Allí está contenida la doctrina y la persona. Bendito sea el Señor. Así que vamos a hacer una mención a eso porque yo no lo tenía anotado y lo encontré interesante. La verdad es, el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Porque el evangelio de Jesucristo contiene la persona, que es Jesús, la verdad, Amén. y la doctrina, que es el evangelio. Si tenemos estas dos verdades, estamos firmes, estamos tranquilos, estamos reposando, estamos confiados de que el primer bloque de cemento ha sido bien puesto. Aleluya. Por eso Tito capítulo 2 versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque la sana doctrina es una sola. Por eso Pablo le dice a Tito un gentil, le dice, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Así que sana doctrina hay una sola, amados. Y vamos a pronto acudir a la primera lectura, en medio de estas dos menciones que he hecho. Y el conflicto que yo le cuento, que se presenta en la iglesia de Galacia, a raíz de lo cual Pablo redacta y escribe esta carta para que sea entregada en todas las iglesias de la provincia, es que en estas iglesias habían entrado personas que predicaban que para reconciliarse con Dios era necesario cumplir con la ley de Moisés, especialmente en cuanto a la circuncisión. Así que, amadas y amados, el gran problema que se presenta hoy también en nuestros tiempos modernos y contemporáneos es que toda base de engaño, de confusión y de doctrinas torcidas son traídas por personas. Amén. Personas que desvían de la verdad el oído. Y por eso nosotros tenemos que examinar lo que se nos predica en los púlpitos por nuestros predicadores, por nuestros evangelistas, por la gente que Dios llama al púlpito. Debe ser examinada su doctrina. Aleluya. No importa si el hermano no conoce tanta Biblia y no es tan diestro en las palabras. Puede predicar enseñanzas de Jesús, puede predicar verdades de la fe, de sanidad, del amor, de la unidad, y eso está muy bien. Pero hemos de tener cuidado cuando se nos está enseñando una doctrina torcida
engañosa que nos desvía de la verdad y que quizás nos pone la mirada o nos vuelve a otras cosas, especialmente en cuanto a lo que es el legalismo, las obras, mis méritos, mis esfuerzos. Es en ello que también podemos encontrar mucho error y de eso es necesario cuidarnos. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Así que los Gálatas representan a una iglesia legalista que se ha comenzado a desviar de la fe. Y el principio de la apostasía es desviarse de la fe, porque la apostasía es abandonar la fe. Amén. Entonces los Gálatas están dando sus primeros pasos a la apostasía y se les llama legalistas y carnales, no por vivir en pecado. No se les llama carnales por vivir en pecado, se les llama carnales por su vida legalista. Así que ser carnal no es solamente que usted haya pecado. Usted puede ser un carnal por varios motivos y varias razones a la luz de la Biblia. Un carnal es alguien que divide a la iglesia. Un carnal es alguien que enseña diferentes doctrinas. Un carnal es quien vive en pecado. Entonces, los carnales involucran a varias personas. Aleluya. Así que los Gálatas se han comenzado a desviar de la fe sana y genuina que una vez Pablo les predicó cuando en sus viajes misioneros, especialmente su primer viaje, él llevó el evangelio con Bernabé. Bendito sea el Señor. Amén. Así que en base a todo lo que hemos hablado, le vamos a dar lectura y acompáñeme usted allí en su hogar a Gálatas capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Lo que constituye el saludo del apóstol Pablo y su saludo a los Gálatas. Y aquí vamos a apreciar inmediatamente lo que hasta este minuto hemos hablado. Busque Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas. Amén. Sí, Señor. Y tú te diste por nosotros sin merecerlo. Aleluya. Gálatas 1:1 dice la palabra bendita del Señor. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Cierra paréntesis. Ahí está la credencial, para que usted vea la autenticidad del apostolado de Pablo. Apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Un llamado directo del Mesías. Sí, Bendito sea Dios. Leamos de los versículos 2 al 5. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Este es el saludo inicial de Pablo a las iglesias, porque es un conjunto de iglesias de la zona de Galacia, que se les denomina los Gálatas. En primer lugar, Pablo aquí presenta defensa y origen de su apostolado, porque él recalca inmediatamente, apenas abre su primer hola, el primer WhatsApp de Pablo fue: hola, soy un apóstol y no de hombres, Aleluya. sino por Jesucristo.
y por el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahí está el origen y la base del apostolado de Pablo, el cual inmediatamente vemos que defiende. Y esta historia usted la puede leer en Hechos capítulo 9. Yo no la voy a leer hoy día. Pero si usted quiere progresar y crecer y mostrar entusiasmo y motivación en estos estudios, yo espero que usted tome nota o guarde en algún lugar leer Hechos capítulo 9 para que usted vea el llamado que recibe Pablo por una revelación de parte de Dios. Amén. Quizás la próxima semana, cuando sigamos leyendo el capítulo 1, vamos a ver que Pablo relata cómo recibió el llamado y ahí tengamos que hacer una pequeña lectura de ese encuentro. Sí, Señor. Entonces, en primer lugar, es Pablo quien nos señala que su origen, el origen de su apostolado, porque para declararse apóstol, hermanas, hoy en día hay muchos que se dicen apóstoles, yo no sé quién los llamó, quién los ungió con esa unción apostólica, estos chantas y mentirosos. Aleluya. El origen de su apostolado es por directa revelación. Moisés, cuando tuvo el encuentro con la zarza ardiendo, fue una revelación. Sí, sí. Dios se le reveló directamente a Moisés para traer el llamado y el ministerio y también las tablas de la ley. Ahora que Jesucristo trae el evangelio, Él se ha revelado a la humanidad, a Israel y a los judíos primeramente, que no le creyeron. Por cuanto no le creyeron, vino a nosotros también, dice la Escritura, en un plan eterno donde estábamos contemplados. Como esto viene a ser algo poderoso, ya escrito antes, pienso que es tan hermoso detenerse y analizar cómo Dios actúa de una manera tan perfecta que como a Pablo le va a hacer a él y a ninguno otro de los 11 apóstoles vivos y 12 sumado el que después se agregó, a ninguno de ellos le trae el evangelio de la gracia a los no judíos, a los gentiles. Y como es una revelación especial, no nueva, porque ya estaba profetizada en la palabra, pero como es algo tan sublime, tan maravilloso y motivo de tanta confrontación con los judíos, es que Dios se encuentra con Pablo de una manera similar a la que se encontró con Moisés, a través de una epifanía y revelación sobrenatural. Aleluya. Si usted lee Hechos capítulo 9, se va a dar cuenta que es Jesucristo quien se le revela. Sí, amén. Como lo hizo con Moisés y como lo hizo con los apóstoles. Perdón, con los profetas. Amén. A los apóstoles, Pedro, Juan, que escribieron Apocalipsis, o las cartas de Pedro, o a su hermano Santiago, ellos recibieron el llamado directo. Lo conocieron en persona. Pero Pablo no lo conoció. El Cristo resucitado se le apareció para encomendarle la misión de ser el apóstol a los no judíos, a los gentiles. Y lo más denso que usted va a encontrar en todo el Nuevo Testamento con Pablo es que él era un judío excelente, 10 de 10, cumplidor de todo. Y siendo el judío más celoso, es enviado a los no judíos. Bendito sea el Señor. Así que Pablo en este saludo, además de defender su apostolado recibido directamente del cielo, también nos habla de el versículo 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Y ahí hay una referencia clara y directa a este mundo. Hemos predicado del mundo, del sistema, de todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida proviene del mundo. Satanás controla este mundo. El mundo está bajo el maligno. Y cuando Pablo dice el presente siglo, se está refiriendo al mundo presente en el cual usted y yo vivimos. Y estamos aquí atrapados en este lugar donde nos sentimos quizás muchas veces inadaptados. Bendita sensación y experiencia si usted se ha sentido inadaptado en este mundo. Es una clara señal de que usted no es de aquí. Amén, Señor. Ya este mundo, ya este presente siglo, Pablo le denomina malo. Y ya sabemos por qué es malo. Porque está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, quien osó tentar a Jesús en más de 3 ocasiones. Aleluya. Por eso, todo esto está en directa relación con lo que predicamos las semanas anteriores. Y el propósito que se comienza a apreciar en este saludo es que Jesucristo y el Evangelio, que constituyen la sana doctrina, dice que Él se dio por todos nosotros para librarnos de esta potestad presente, de este siglo malo. Por eso este Evangelio consiste en que nosotros hemos sido librados de la potestad del maligno y del presente siglo malo y trasladados al reino de su amado Hijo. Esa es una de las bases del Evangelio. Jesús, su muerte y su resurrección es quien nos adquirió y nos trasladó de este siglo malo y de este mundo para participar de un reino distinto y ser luz en medio de este siglo malo. Por eso tenemos muchas bendiciones, muchos beneficios, prosperidad para nuestra alma y para nuestra vida también. Pero eso también conlleva una responsabilidad. Habiendo dado lectura, ahora pasamos a lo más denso y a lo más fuerte de esta enseñanza, que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Y aquí vamos a encontrar el meollo y el centro del mensaje. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Vamos a darle lectura a la segunda parte de este estudio. Y aquí se encuentra el centro de nuestra enseñanza. Dice así la poderosa y bendita palabra de Dios. Vea y aprecie usted el lenguaje de Pablo impreso en estas palabras. Mire. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica de diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oh, qué bendita palabra. Pablo nos expresa en esta sección, amadas y amados que nos acompañan. Estoy maravillado. Estoy sorprendido. No para bien, sino para mal. De que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El centro de esta enseñanza entonces se halla plasmada en ese versículo 6 y 7. Ahí está nuestra verdad más central y radical de este estudio. Bendito sea el Señor. Porque aquí Pablo nos va a presentar, en primer lugar, conceptos que sobresalen en cuanto al llamamiento. En cuanto a Gálatas 1:6 y el llamamiento, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aleluya. Estoy maravillado de que os hayáis alejado. Ese es un grave riesgo. El grave riesgo no es apartarse al mundo muchas veces, o a un estilo de vida pecaminoso. No solamente esos son riesgos, hermano. No es riesgoso solamente volver al mundo o ir tras la vanidad y el pecado. Hay más riesgos que ese. Y otro gran riesgo, y a veces peor, es apartarse del único y verdadero evangelio. Aleluya. Por eso yo le pregunto en esta tarde a todos los que me acompañan acerca del llamamiento. ¿Cómo comenzó nuestro llamado? Usted que está conectada o aquí sentado junto a mí, ¿cómo comenzó esta carrera? ¿Cómo inició este llamado? ¿Comenzó con las obras? ¿Comenzó con sus méritos? No, mi Dios. ¿Comenzó con su esfuerzo? ¿Dios a usted lo escogió porque era mejor? ¿Porque guardaba la palabra? ¿Porque era buen vecino? ¿Qué fue lo que nos llamó? Esto es importante que la iglesia lo sepa y lo entienda. ¿Qué fue lo que nos llamó, hermanos? Aleluya, mi Señor. Solo una cosa nos llamó. Solo fue la gracia de Dios. Aleluya, sí, Señor. Y su propósito. Amén. No mi propósito. La gracia de Dios nos llamó y su propósito para con nuestras vidas. No lo merecíamos. Amén. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Qué mérito puede ver usted en eso? Ninguno. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, Sí, Señor, amén. mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Andad como hijos de luz. ¿Qué éramos? Tinieblas. Tiniebla. ¿Qué éramos? Pecadores. ¿Qué éramos? Condenados y separados de Dios por toda la eternidad. ¿Qué nos llamó entonces? La gracia de Dios. Por eso Pablo dice: estoy maravillado, estupefacto, de que os hayáis alejado tan pronto por la gracia de Cristo, del que os llamó por la gracia de Cristo. Esa es una sólida base doctrinal. El llamamiento o el llamado, 2 puntos, fue por la gracia de Cristo. Amén. No lo merecíamos, pero aceptamos ese regalo. ¿Cuándo? El día que creímos. Es eso lo que vamos a enseñar en los siguientes estudios. Aleluya. Ahora, es muy interesante que para aquellos que les gusta vivir por el régimen de la ley, de la letra y de lo estricto, ver que el llamado de Pablo, uno que era estricto y celoso de la ley, Dios no lo llamó por eso.
De hecho, a pesar de que él era un estricto hombre fariseo que guardaba la ley, tenía un defecto grande. Era perseguidor de los cristianos. Sí, Señor. ¿De qué le sirvió toda su ley y toda su letra si perseguía a la iglesia y la asolaba? Amén. ¿Qué actuó en Pablo cuando Dios le llamó? Aleluya. Solo fue la gracia de Dios. Solo fue el propósito eterno de Él. Que un día nos escogió de entre tantas personas y nosotros hemos respondido a ese llamado. Por fe iniciamos esta carrera y es en ese pensamiento que debemos andar todos los días para no desviarnos de la sana doctrina que Él nos llamó por la gracia, no siendo nada y no mereciéndolo, siendo tinieblas, fuimos trasladados al reino de su luz. Ahora andemos como luz. Aleluya. Así que el llamado fue por la gracia. Y en segundo lugar, el evangelio. Él dice que está maravillado de que se hayan alejado de ese llamado para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio? Esta es una respuesta de prueba. Por esta respuesta usted se gana 5 puntos y se asegura el 4. Se asegura un azul. ¿Y quién no quería asegurarse una buena nota y un azul en la universidad o en el colegio? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio es una buena noticia, una buena nueva. Ese es el evangelio, la buena noticia, la buena nueva de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, murió por nosotros, fue condenado a una cruz y resucitó de los muertos, Sí, para darnos vida a nosotros, hombres y mujeres pecadores, que no teníamos salida. Y por los méritos de Cristo, nosotros somos partícipes de esa herencia. Por tanto, el evangelio es todo lo relativo a Jesucristo. Es todo acerca de lo que Él vino a hacer. Cuando en la cruz dijo, consumado es, hecho está, finalizado. La obra redentora que me encomendó el Padre, la he concluido y no he perdido nada. Gloria a Dios. Si nos acogemos a esa verdad, a esa gracia y a esa misericordia, no nos desviaremos de la sana doctrina. Aleluya. Pero ¿por qué se enseña y se predica otro evangelio? El versículo 7 de Gálatas 1 dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos como iglesia, como seguidores de Cristo? Gálatas 1:7 lo responde. Hay personas que van a perturbar esta verdad y que van a pervertir este sano evangelio. Por eso mi obligación como hombre y mujer que me hallo aquí y estoy conectado es una buena base y doctrina. Yo puedo a veces haber andado en el mundo. Yo puedo haber deslizado por el engaño del pecado. Yo puedo tener tropiezos y equivocarme y debo pedir perdón. Es cierto. Y Dios en su misericordia nos reconcilia, nos limpia, nos lava y nos sigue dando fuerzas para continuar. Pero lo peligroso es que usted deslice de la sana doctrina a un evangelio distinto. Eso sí que es peligroso. Sí, Señor, amén. Mi obligación como siervo de Dios es predicarle el evangelio, que se encuentra resumido también en 2 de Timoteo capítulo 2.
Vamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y a este le vamos a llamar mi deber. Hoy es el mío que estoy aquí predicando, pero también es el de todos ustedes propagarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice la palabra: Pablo le habla a Timoteo, su hijo amado en la fe, antes de ser entregado a la muerte. Se está despidiendo de este mundo Pablo, precioso siervo de Dios, y él le da las últimas instrucciones a Timoteo, ese joven pastor y diligente hijo de Dios en la obra del Evangelio. Amén. Dice, segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Usted puede ver que en estas instrucciones de Pablo a Timoteo, Pablo le dice: predica la doctrina, la sana doctrina, porque vendrá un tiempo, vendrán personas, vendrán mentirosos que enseñarán cosas contrarias. Y aquí hay dos problemas. Por una parte, ese comezón de oír. Dice, vendrá tiempo cuando no soporten la sana doctrina. Les dará comezón de oír. Les comenzará a ser gravoso y molesto este evangelio de la gracia, que también más adelante invita a la santidad y a la obediencia. Y por eso se tornará molesto y comenzará a perturbar el oído. ¿Por qué? Porque está mostrando un corazón que está poniendo su mirada en otras cosas. Y por eso les será gravoso seguir ese evangelio, para volverse un evangelio más ligero, más light, más cómodo. Y dice el versículo 4, que apartarán de la verdad el oído. Por eso, ¿qué es lo que nos invita esta enseñanza a cuidar? Cuidar nuestros oídos. Debemos cuidar lo que escuchamos. Debemos cuidar lo que escuchamos, hermanas y hermanos. Debemos ser selectivos en detectar el error, la doctrina falsa que hoy se promueven en tantas partes y a través de internet masivamente está lleno de falsa doctrina. Por eso debemos ser cuidadosos. Y mi misión, mi deber y el suyo es escudriñar las escrituras, es testificar todo con la palabra. Hechos 17 dice que cuando Pablo llegó a predicar a ciertas ciudades cerca de Tesalónica, en Hechos 17, con Silas fueron hasta Berea, entrando en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Sí, Señor, amén. A ellos se les llamaba nobles, porque al recibir el mensaje de Pablo, lo que ellos hicieron fue confirmar con la palabra si se correspondía.
para corroborar si era la verdad. Hoy en día al hermano que en la iglesia corrobora el mensaje del pastor se le llama rebelde, porque el pastor es la autoridad y él tiene la unción y la palabra y no es cuestionado. Mentira del diablo. Usted tiene todo el derecho a cuestionar al predicador y al pastor y ratificar si lo que predica es verdad o mentira. Aleluya, amén. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Sí, mi Dios. Por eso, aquí en Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, entra en conflicto, en una crisis, lo que voy a decir a continuación, y por lo cual no espero ganarme ningún amigo, ni ninguna amiga. Gálatas 1, 8 y 9 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Amados, nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener cuidado con todas estas cosas extrañas que vienen a desviar el oído. Personas con diferente doctrina, revelaciones que no tienen una base y una procedencia bíblica, sentimientos, ángeles que traen revelaciones. Todas estas cosas deben tener coinonía, armonía con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen: yo recibo en esta hora una revelación, yo vengo a profetizarte. Tenemos que cuidarnos de todo eso. No digo que no se pueda hacer, no digo que eso no se haga. El don de profecía es importante y se reconocen los profetas porque el espíritu del profeta está sujeto a él. Amén. Entonces, mi punto en este aspecto es tener cuidado con aquello que trae otra revelación distinta y diferente a la palabra de Dios. Todo lo que se reciba en revelaciones, personas, sueños, ángeles, debe estar en armonía con el evangelio y con la sana doctrina. Amén. De lo contrario, está bajo maldición y condenación. Así que la raíz de la condenación y la maldición no es solo el pecado, es recibir algo que sea torcido y desviado del evangelio sano. Así que lo sentimos mucho por aquellos que abrazan otra clase de evangelio. Porque la teoría y la escuela es una sola. Amén. Y esa va a ser el pilar de nuestra creencia. Sí, Señor. Una sola verdad, una sola doctrina, y no hay más. Y en base a revelaciones, sueños y profecía, amén, porque todo eso está en la Biblia, es un complemento y se recibe confirmación, visión y testimonio de todo ello. Examinarlo todo, retener lo bueno, examinar la profecía, dice la palabra. Así que, ¿quiénes podrían estar bajo maldición? Dice Joseph Smith, fundador del mormonismo o de los mormones. La iglesia de Jesucristo se llaman los patudos. Oiga, si el diablo es bien astuto, no se llama la iglesia de Lucifer o de Luzbel o del caído. Se atribuyen ser la iglesia de Jesucristo. Joseph Smith, fundador del mormonismo, afirmó haber sido visitado por el ángel Moroni, quien le hizo saber que el verdadero evangelio se había corrompido después de la era apostólica y hacia 19 siglos que había abandonado la tierra. Smith se sintió llamado a restaurar el cristianismo auténtico en el mundo. El evangelio mormón se basa en el esfuerzo personal, cumplir con el bautismo como medio de regeneración, aceptar a Joseph Smith como el profeta de Dios del final de los tiempos, creer en la escritura inspirada de los mormones y guardar de los mandamientos de la palabra de sabiduría.
entre los cuales se incluye la abstención de consumir cafeína, tabaco y alcohol. Por eso los mormones enseñan esto. Yo no sé dónde la Biblia me manda a guardar esto. Y dónde la Biblia me dice que un ángel me puede traer un evangelio distinto. Si Pablo está sometiendo a maldición todo aquel que sigue otro evangelio, por tanto toda la iglesia mormona está bajo maldición. Y no hay más discusión. Sí, Señor, amén. Son anatema. Y si Dios salvará a algunos de ellos, no sé bajo qué medio, Dios lo sabe. Segundo, el Islam. El Islam sostiene que el ángel Gabriel le entregó el Corán a Mahoma. Otra revelación de un ángel. Todo el mundo islámico, sean millones y miles de personas, están bajo maldición. Y hoy en día abundan los videos en YouTube de musulmanes e islámicos a los cuales se les ha revelado Jesucristo y son férreos defensores de la fe y del evangelio sano. Búsquelos, hay muchos. Y si quiere un video, me lo pide y yo se lo comparto. Sigamos viendo religiones, sectas bajo maldición. Los adventistas guardan el sábado. Siguen la ley de Moisés estrictamente. Y además tienen por profetisa a Elena G. White. Parecen ser de la gracia, pero también están bajo maldición. Porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Hay casos y personas que a lo mejor tienen las cosas claras, pero sus denominaciones, según lo que Pablo y el único evangelio dicen, son anatemas. Amén. Los testigos de Jehová tienen una Biblia que está inspirada por Dios, tergiversada en más de 400 versículos, que solamente interpretan sus líderes. Los líderes de su comunidad le dan la senda y el patrón a seguir a sus súbditos a través de la atalaya y a través de todas las instrucciones. Estrictamente en su doctrina. Jehová es el único Dios y por eso todo el tiempo hablan de Jehová. Pero rechazan la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios y su primera creación, pero está separado y subordinado a Dios Padre. El Espíritu es una fuerza activa, no es una persona. Otra denominación que está bajo maldición, porque no aceptan a Jesucristo como Dios y lo denominan un ser creado. Así que le invito a que abandone toda esa doctrina y toda esa creencia que la tiene bajo maldición. Sí, Mormones, adventistas, testigos de Jehová, musulmanes, y así la lista suma, corre y sigue. Y no es que aquí los evangelitos se salvan y los pentecostales son los mejores. No, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, bautista y muchos corrientes también se meten en falsa doctrina, herejías y movimientos extraños que también tienen a iglesias donde de 200, 5 se van con el Señor y 195 andan en Narnia o en la guerra de las galaxias. Aleluya, mi Señor. Así que aquí la cosa es pareja para todos, hermano. No discriminamos a nadie. Y a los que están dentro de la iglesia cristiana, sana doctrina, también examinen lo que han recibido y retengan lo bueno. Así que Pablo en esta palabra es clara. Por eso, si usted quiere defender la doctrina sana contra cualquiera de estas sectas, Gálatas 1, 8, 9 y 10, le va a traer hartos amigos. Mentira, muchos enemigos. Amén. Por eso es que Pablo concluye esta enseñanza y este estudio primero que hemos compartido con Gálatas 1:10, que nos dice, después de habernos mencionado todo esto, y que más de alguno le podría haber molestado, Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por tanto, yo le puedo decir que no me interesa caerle bien a nadie. Solamente me interesa predicar el evangelio. Si eso me trae enemigos, gloria a Dios. Y si eso me ha traído hermanas y amistades lindas, gloria a Dios por ustedes, porque están caminando en la verdad de Dios. No porque yo lo diga, sino porque usted hoy mismo y esta semana tiene tarea para comprobar si todo lo que se ha predicado
se corresponde con el evangelio de sana doctrina. Sí, Señor. Así que Pablo va a cerrar esta etapa de la carta con un punto aparte, con una de estas grandes expresiones. Pues si yo buscara agradar el oído de la gente, no sería siervo de Cristo. Por eso estos mensajes de los púlpitos ligeros, livianos, que solamente le dicen a usted cosas halagándole, que solamente basan la salvación dentro de 4 paredes y muchas cosas similares, y no se reprende y se confronta a las personas con una sana doctrina, con una obediencia, con una búsqueda del Espíritu, que es lo que transforma el alma. Eso nos va a llevar a un evangelio distinto, o nos va a mantener en un estado de comodidad y de un poco y bajo crecimiento, comiendo papilla para bebé en Stun toda la vida y no recibiendo el buen alimento sólido que Cristo necesita darle a su iglesia. Aleluya. Así que no se trata de negociar ni de hacer las paces por medio de la hipocresía o el engaño. O se agrada al oyente o se le confronta. Eso es así. Y si usted está en santidad, está en obediencia y se está llenando cada día del Espíritu, yo no veo motivos para que usted se ofenda. Y si usted está llevando un estilo de vida distinto al Evangelio, sin santidad, sin obediencia y promoviendo sus propios deseos, y en esta hora se siente confrontado y quiere seguir a Cristo, pues bienvenido es su corazón, porque está exhibiendo el carácter de un genuino cristiano que está examinando su condición y se considera falto ante el Señor. Aleluya. Así que, amados, el Evangelio nos dice, en resumen, que somos pecadores y que por nuestros méritos y por nuestras obras no nos vamos a salvar. Es solo por el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, Señor. Ninguno aquí se salva por sus méritos, por sus obras, porque lo que comenzó Cristo fue su gracia, que éramos tinieblas, que estábamos bajo pecado, bajo condenación y muerte eterna. Fue su gracia la que nos trasladó y la que nos salvó. Si hemos experimentado esa gracia bendita de ser trasladados de las tinieblas a la luz, eso va a evidenciar fruto de obediencia, de santidad y de obras que vendrán después. Pero la base comienza solo con la gracia de Dios. Por eso vino Jesús al mundo. Por eso cumplió la ley, para redimirnos de la esclavitud y declararnos libres para servirle bajo el nuevo régimen de su Santo Espíritu. Por eso Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La plenitud de vida está en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Y el Espíritu está en la palabra y en la sana doctrina. Aleluya, sí, Señor. Nos despedimos dándole gracias al Señor. Hemos llegado al tiempo suficiente y necesario, llegando a la horita exacta, recordando una famosa palabra de Hechos 4:12 que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese único nombre es Jesucristo. Los mormones hablan de Jesucristo, los testigos hablan de Jesucristo, los adventistas hablan de Jesucristo, hasta el Corán habla de Jesucristo. Y así, hasta los solo Jesús y las iglesias de prosperidad y la apostasía hablan de Jesucristo. Por eso esto va más allá, a ser cuidadoso, a pedir discernimiento, a llenarnos de la palabra, para ser librado de todo el error y que usted conozca al único y verdadero Jesucristo revelado en este evangelio poderoso y eterno. Gracias, Señor. Bendita es tu palabra y bendito es tu santo nombre. Hasta aquí la primera enseñanza, en la cual yo espero que usted haya comenzado a meterse en esta historia con Pablo y los Gálatas y vayamos asentando las primeras bases de la sana doctrina. Un evangelio que está basado no en los méritos, sino en ese regalo que el Salvador del mundo hizo, muriendo por nosotros como pecadores.
bendito sea su nombre, eso es motivo para convertirse y vivir como nueva persona y nueva creación. Amén. Mi Andresito, oramos y le damos gracias a Cristo por esta palabra que nos ha traído su Espíritu.